Audionovela. La esposa es lo primero, de Luyen Qin He. Empecemos con el capítulo siguiente. Del 41 al 45. La esposa es lo primero, capítulo 41. Shoge. El campamento del ejército por la noche era muy tranquilo y los soldados de la patrulla no decían más que una frase, por lo que el alboroto de los tres generales en la tienda del medio jugando al juego de adivinar con los dedos era particularmente distinto. Los tres habían luchado con Jiang Shao contra los Xiagnus. Estaban acostumbrados a la vida salvaje y desenfrenada del desierto. Incluso ahora, en las afueras de la capital, no sabían cómo ejercer la moderación. Jin Shao tendría que disciplinarlos un poco. Él sacudió su cabeza y caminó lentamente hacia la distancia. El ataque feudal del suroeste ocurría ahora 3 años antes que el de su vida anterior, y las ventajas que poseía eran muy obvias. El general Shen Dong, que siempre estaba golpeando la cabeza con él, había sido enviado al príncipe mayor como refuerzo. El padre imperial tampoco había enviado a nadie más para tomar el control, así que Jin Shao podía hacer muchas cosas. Era solo que ahora mismo había una pletora de cosas con las que lidiar, y él no sabía por dónde empezar. Shoge, que estaba masticando forraje en el establo, vio a su maestro y levantó la cabeza para saludarlo. Jin Shao salió de sus pensamientos. Inesperadamente había caminado inconscientemente hacia los establos. Se paró frente al pesebre de Shoge y frotó esa gran cabeza negra que pronto se mezcló con el oscuro entorno. Shoge sacudió la cabeza descontento, se hizo a un lado y continuó comiendo hierba. Ya era bastante malo que su Wang Fei lo hubiera echado de la tienda. ¿Cómo podría incluso su propio caballo despreciarlo? Jin Shao agarró la oreja de Shoge y le dijo: «No se te permite comer más. Ben Wang no tiene un lugar para dormir y aún así ¿tienes ganas de comer algo más?» Shoge levantó la vista, masticando la hierba y las hojas en su boca, y miró a su maestro con grandes ojos negros. Como Shoge era el caballo favorito de Wang Ye, el cuidador le preparaba hierbas frescas todos los días, que era mucho mejor que el heno que comían los demás caballos. Acostumbrado a que Jin Shao le tire las orejas de vez en cuando, Shoge continuó masticando fuerte. Jin Shao y Shoge se miraron durante mucho tiempo, pero Jin Shao no podía ganar un concurso de miradas contra un par de ojos de caballo, y solo podía rendirse. Sentado en la valla de madera y agarrando un pilar de madera, Jin Shao cogió un trozo de hierba y se la metió en la boca. El tallo de la hierba era ligeramente amargo, con solo la parte blanca ligeramente dulce. No sabía por qué Shoge comía la hierba tan felizmente. Shoge, encontraré una esposa para ti después de que esta batalla termine. Jin Shao miró a la brillante luna del cielo. La luna en el campo parecía particularmente fría y clara. Nunca había disfrutado tanto de la luna en su vida pasada. Cada día pensaba en la ubicación estratégica de los soldados, el entrenamiento del ejército, el entrenamiento de artes marciales y la toma de trono. Había vivido hasta los 30 años de edad, pero todavía estaba muy cansado. Realmente no valía la pena. Le dio de comer a Shoge la hierba que tenía en la mano. ¿Quieres un semental o una yegua? Shoge miró lo solitario hebra de hierba en la mano de su amo. Resopló aire caliente en ella, se dio la vuelta y se fue a dormir al cobertizo. Jin Shao, que fue completamente ignorado por su caballo, tuvo que dejar el establo y volver a hurtadillas a la tienda imperial. La persona que estaba en la cama se recostó de lado, con una mano colgada debajo de la colcha de brocado. Su postura al dormir era excelente. Parecía que había cambiado de posición después de que Jin Shao se fuera.
Jin Shao se quitó sigilosamente su ropa exterior, levantó la esquina de la colcha y se metió debajo de ella. Muhan Shan se movió. Como se había acostumbrado a la presencia de Jin Shao, no se despertó. Los labios de Jin Shao se enroscaron, poniendo cuidadosamente el brazo expuesto de Muhan Shan debajo de la colcha. Jin Shao lentamente extendió su propio brazo para abrazar tentativamente a la otra persona. Ah. El hombre en sus brazos dio un ligero gemido que sorprendió a Jin Shao. Se detuvo un momento y, viendo que Mohan Shan no se había despertado, se colocó cuidadosamente en la esquina de la colcha y luego enterró su cara en el cuello de su Wanfei contento. Respirando profundamente la débil fragancia de Junqin, Jin Shao se frotó contra él ligeramente y cerró los ojos con satisfacción. El cuerpo de Jin Shao estaba en buena salud. Parecía que era capaz de dormirse tan pronto como se acostaba en la cama, así que no vio los labios de la persona en sus brazos acurrucarse. Muhan Shan se despertó temprano a la mañana siguiente, ya que había dormido mucho tiempo el día anterior, y los diseños decorativos en ella se podían ver claramente. Después de un momento de duda, recordando que ya no estaba en el palacio real, sino en el campamento del ejército, la persona a su lado seguía durmiendo profundamente. El aire caliente soplaba en su cuello, causando que varios mechones de cabello lo rozaban, lo cual era algo picante. Muhan Shan se movió volviéndose hacia Jin Shao y mirando su rostro dormido. Originalmente pensó que pasarían meses o incluso años antes de que volviera. Era una mentira decir que no se habría sentido triste, incluso ya había hecho planes. Si Jin Shao no regresaba por unos años, el mismo Muhan Shan iría a algún lugar cerca del campo de batalla para hacer negocios. Él no esperaba que este tipo ya hubiera planeado las cosas. Él pinchó la nariz alta de Jin Shao con un dedo delgado. Los ojos de Muhan Shan no pudieron evitar curvarse. Él no estaba enojado con Jin Shao por su pequeño truco malo. Ya lo había superado hace tiempo. Era solo que no estaba acostumbrado a tal rasgo. Jin Shao sintió algo que le picaba en la nariz y abrió los ojos de forma grotesca. Viendo un dedo como de jade, abrió su boca y la mordió, lamiendo su suave almohadilla. Muhan Shan retrajo su mano y vio en silencio cómo los ojos de Jin Shao se abrieron completamente. ¡Ay! Junqin estaba despierto. Jin Shao se olvidó selectamente de ser castigado con dormir con algún otro general maloliente en terco. Se acercó a su Wanfei y lo besó en sus suaves labios. Todavía es temprano, iré al entrenamiento del ejército. Te acompañaré a desayunar cuando termine el ejercicio de la mañana. Jin Shao no esperaba a que la persona en sus brazos no interrogara. Saltó para ponerse un traje de entrenamiento blanco como la luna. Se lavó la cara y salió corriendo. Muhan Shan se sentó lentamente y miró a Jin Shao, que parecía estar huyendo. No pudo evitar reírse. Tampoco podía dormir más, así que Muhan Shan se levantó y se puso la ropa. Había un delicado cofre de madera en la tienda imperial que había sido descargado del carruaje ayer. La mayoría de las cosas que había dentro eran sus ropas y otros artículos comunes. Parecía que Jin Shao había comenzado a prepararse para esto hace bastante tiempo. Gongzi, ¿estás despierto? Yun Song vino a entregar el té. Viendo que Muhan Shan estaba bien vestido, rápidamente trajo agua para que el Wanfei se lavara la cara y enjuagara la boca. La identidad del Wanfei no pudo ser revelada afuera. No era realmente un militar, así que Yun Song no podía llamar Hun Shi y en su lugar la llamó Gongzi. ¿También vino a la campaña? Muhan Shan tomó la toalla de tela de Yun Song y se limpió la cara. Normalmente, un niño pequeño sirviente como Yun Song no podría ser sacado del palacio.
Este sirviente solo se quedará en el campamento durante medio mes para hacer los recados de Wang Ye y Gong Si. Una vez que el ejército esté listo para partir, volveré al palacio. Yun Song sonrió y dijo: Yun Shu hizo mucho ruido ayer. Quería venir, pero Wang Ye no lo dejó venir. Retomando, capítulo 41, segunda parte. ¿Está familiarizado con el campamento del ejército? Mu Hanshan asintió ligeramente y tomó un sorbo de la taza de té. Este campamento de ejército alberga a los soldados personales de Wang Ye. Este sirviente ha estado aquí varias veces, respondió Yun Song honestamente. Al oír estas palabras, Mu Hanshan frunció un poco el ceño y levantó la mano para levantar la cortina. El olor de la tierra por la mañana golpeó sus fosas nasales, despertando sus espíritus. Ya que es así, ¿puedes acompañarme a dar un paseo por el campamento? A esta hora casi todos los soldados fueron al campo de entrenamiento para practicar. Solo algunos de los soldados de los cuarteles a tiempo parcial estaban de servicio. El fuego de las cubetas de hierro ya habían sido apagadas y se veían una brizna de humo enroscándose en ellas. Según Yun Sok, había más de 5.000 personas en este campamento, todas ellas pertenecientes a la fuerza militar de Hinshao. Normalmente no estaban estacionadas aquí, sino en Qixian, que estaban a cientos de millas de distancia. Hinshao había cultivado a estas personas como una fuerza de élite contra los Shogunus. Cuando regresó del noroeste, desató su poderío militar. El emperador le había mostrado un favor particular y además de los 5.000 personas, le otorgó una gran área de Qingshan solo a Chen Wang. Hablando de Qingshan, Mu Hanshan recordó que Hinshao iba a intercambiar 100 mu de bienes de tierras de cultivo con él por esa tierra baldía. Los sirvientes que fueron a ver la tierra dijeron que era muy fértil y que la aldea era realmente buena. Habían soldados ayudando a cultivarla y resultó que estaba cerca del campamento del ejército de Hinshao. Hermano Wang, ¿por qué las canchas de avena son cada vez más finas? Dos soldados resoplaron y resoplaron mientras llevaban un gran barril antes de ponerlo en el suelo en medio de los 4 barracones. ¿No hay también bollos al vapor? Es bueno que tengamos ganchas para comer. El hombre llamado hermano Wang llevó una gran cesta de bollos al vapor y la puso al lado del barril. Mu Hanshan fue curiosamente a echar un vistazo. Las 3 personas le miraron de forma extraña e intercambiaron miradas. Anoche se corrió la voz en los cuarteles que Wang Ye había traído un asesor militar muy guapo con él y también se había acostado juntos. No hace falta decir que esta tenía que ser la persona. Hun-shi se levantó muy temprano. Cuando Wang vio al sirviente personal de Wang Ye siguiendo a Mu Hanshan, no pudo fingir no ver a este último, así que abrió la boca y le dio un saludo. Mu Hanshan asintió ligeramente y preguntó con una voz cálida: ¿Así es el desayuno de todos los días? ¿Por qué no tienes otros platos? En este momento era solo el consejero militar que había sido nombrado verbalmente por Hinshao, es decir, un supuesto consejero militar que de alguna manera había subido. Se le consideraba simplemente un estratega y no tenía una posición oficial, por lo que no podía darse demasiados aires con estos soldados. Oye, si podemos comer hasta que estemos llenos es suficiente. ¿Qué soldado prestaría atención a querer otros platos? Los 2 soldaditos detrás de Wang intercambiaron miradas. Todavía tengo que llevar la comida más tarde. Hun-shi puede dar un paseo solo por ahora. Los soldados que habían estado llevando el barril querían decir algo, pero frente a un consejero militar limpio y ordenado, se sintieron algo avergonzados. Limpiándose las manos en sus delantales, siguieron a Wang en su ida, desapareciendo en un instante. Hermano Wang el consejero militar es tan guapo. ¿Es realmente como dicen? ¿Que es el Wang Ye la concu... Shh, no digas tonterías en plena luz del día.
Wang Er rápidamente cubrió la boca del pequeño soldado. Cuando Mu Hanshan regresó a la tienda imperial, Jin Shao se había bañado y lo estaba esperando en la mesa de comedor. El desayuno de Wang Ye no era mucho más rico que el de los soldados ordinarios, solo un plato extra de verduras salteadas y un plato de cacahuates. Solo después de ver a Mu Hanshan frunció un poco el ceño. Jin Shao se dio cuenta de que Hun Qin podría no estar acostumbrado a comer así. Dijo un poco de culpa. Los días en el campamento del ejército son más amargos. Si no te gusta comer esto, haré que el chef del palacio venga con nosotros. Comer lo mismo con los otros soldados es lo que deberíamos hacer. Mu Hanshan se sentó en la mesa y recogió su tazón. Solo estoy sorprendido. El ministro de Hacienda no te ha quitado nada de plata esta vez. ¿Por qué el campamento sigue siendo tan indigente? ¿Plata? Jin Shao dio un mordisco a un bollo al vapor. Hay tanta gente en el ejército, no importa cuánta plata haya, no es suficiente. Temiendo que Jin Shao se mordiera la lengua cuando hablaba mientras comía, Mu Hanshan frunció los labios y no dijo nada más, pero en su corazón sintió que tenía que revisar las cuentas del ejército en los próximos días. El problema inmediato era que los soldados y oficiales no comían bien, pero si alguien codicioso estaba malversando fondos del ejército, habría problemas cuando las principales fuerzas del ejército salieran y el Ministerio de Hacienda enviara a alguien para manejar las cuentas. Wang Ye, algo ha pasado. Un soldado corrió de repente al frente de la tienda y gritó con fuerza. Shoge parece que se ha puesto enfermo. Capítulo 42, primera parte. La esposa es lo primero. Capítulo 42. La plaga del lobo. ¿Shoge? Jin Shao se quedó en blanco. Dejó su tazón y sus palillos y salió corriendo. Shoge había estado bien anoche. ¿Cómo se había enfermado tan temprano en la mañana? Wang Ye. Mu Hanshan miró la comida a medio comer de Jin Shao. Suspiró impotente y también fue a los establos. Shoge estaba actualmente jadeando furiosamente en su establo. El forraje del abrevadero estaba esparcido en el suelo, pisoteado bajo sus pezuñas. El cuidador estaba en cuclillas, cubriéndose el estómago. Shoge claramente lo había pateado. Tan enérgico, ¿cómo se consideraba esto una enfermedad? Jin Shao hizo que los soldados que intentaban aplacar a Shoge se quitaran del camino. Pateó ligeramente el pilar de la madera, saltó sobre el lomo del caballo y agarró las riendas de Shoge. Shoge se puso de pie inmediatamente y relinchó. Sabiendo que su maestro había llegado, finalmente dejó de dar vueltas de un lado a otro y exhaló una bocanada de aire caliente, pero aún así siguió estampando sus pezuñas. Hun Qin, no te acerques primero. Temiendo que Shoge lastimara a Mu Hanshan en su frenesí, Jin Shao rápidamente detuvo a Mu Hanshan de acercarse. Shao Meng se acercó por el otro lado y vio a Mu Hanshan de pie a 3 pasos de distancia. Se burló. Sí, definitivamente no sería bueno que una persona de piel tan lisa recibiera una patada. Shao Meng, cállate. Jin Shao miró fijamente al general Shao, que decía lo que quería. Después de que Shoge se calmara, Jin Shao saltó del caballo y miró el desorden del cobertizo de los caballos. Le preguntó al cuidador en el suelo. ¿Qué ha pasado aquí? Respondiendo a Wang Ye, Chen se levantó tarde esta mañana y no tuvo tiempo de cortar hierba fresca para Shoge, así que le traje algo de heno para que comiera. Inesperadamente vomitó después de comer un bocado y empezó a volverse loco. El cuidador se arrodilló y respondió, teniendo miedo de que el Wang Ye lo culpara, lo que le costará la cabeza. ¿Sigue este caballo siendo quisquilloso con la comida? No deberías malcriar a estos animales domesticados. El general Shao había sido regañado por el Wang Ye antes, pero no se enfadó. Caminó hacia el frente para dar una palmada a Shoge y le dijo a Mu Hanshan, ¿por qué el consejero militar todavía tiene miedo de seguir adelante?
Si quiere ir al campo de batalla, no puede ser tan tímido como una niña. Muhanshan ignoró al general Shao, a quien le gustaba decir cosas desagradables. Levantó sus pies y caminó lentamente hacia el pesebre. Miró cuidadosamente por un momento y frunció el ceño ligeramente. Recogió un poco de heno y le dijo al cuidador: ¿Todos los caballos de este establo comen este tipo de forraje? El cuidador no entendió por qué el consejero militar le preguntó esto. Echó un vistazo a Wang Yi y respondió que no era el caso. Tenía miedo de que Shoge no le gustara el heno, así que usó el nuevo forraje que había traído para que Shoge lo comiera solo. El forraje aún no estaba completamente seco y la mitad de él aún estaba verde, lo que sabía un poco mejor que el heno. Junkin, ¿hay algún problema? Jin Shao detectó algo malo y se giró para hacerle la pregunta a Muhanshan. Hay una plaga de lobos en este forraje. Muhanshan le dio una hierba en su mano a Jin Shao. Shao Meng cogió un puñado de hierba para echar un vistazo y dijo: ¿Qué plaga de lobo? ¿No es esta una hierba sogón común y corriente? Jin Shao miró las hojas de hierba en su mano. Las hojas medio secas eran todavía un poco verde, oscuras y ligeramente más anchas que la hierba de sogón. Cuando las tocó no le cortaron la mano. Los caballos nacieron con la habilidad de identificar la hierba venenosa. Mientras no estuvieran extremadamente hambrientos, no lo comerían. Shoge había comido demasiado anoche, así que naturalmente sería muy quisquilloso con la hierba venenosa. Llama al general del protectorado izquierdo para que venga aquí. Jin Shao frunció el ceño. No estaba en la naturaleza de Junkin decir nada si no estaba completamente seguro. Los generales del protectorado izquierdo y derecho se precipitaron justo después de oír del incidente de los establos. He visto la plaga del lobo en Sichuan. Esto no tiene ese tipo de apariencia. Shao Meng vio que la expresión de Wang Yi era bastante grave y no pudo evitar entrometerse. La plaga del lobo podría destruir el estómago de uno. ¿Quién usaría un método tan vicioso para tratar un caballo? Lo que crece en Sichuan es la variedad de Aconitum vilmorinianum com. Esto es la plaga del lobo de hoja larga, que crece en las praderas, dijo sin expresión el general del protectorado izquierdo. Siempre había amado a los caballos y prestaba especial atención a sus forrajes. Shoge resopló como si estuviera de acuerdo con el general del protectorado izquierdo. Jin Shao frotó esa gran cabeza negra y dijo con una voz profunda: Investigación. Un par de horas más tarde, el cuidador de los caballos, el general del almacén del forraje y las escoltas para las raciones y el forraje fueron llevados a la tienda de Wang Yi. Wang Yi, realmente no eres de sirviente, gritaron en voz alta mientras se arrodillaban y se inclinaban. Envenenar a los caballos de guerra era un grave delito que se castigaba con la ejecución. Wang Yi, este general ha comprobado. Hay una pequeña cantidad de plaga de lobo en el nuevo forraje que se trajo en el almacén de forraje, dijo el general del protectorado izquierdo. Chicos, ¿tienen algo que decir? El general del protectorado derecho se acercó a ellos con una sonrisa. Envenenar a los caballos de guerra es un crimen digno de ser decapitado. Si nadie confiesa, todos ustedes perderán la cabeza. Perdóname, Wang Yi, realmente no fue este sirviente. Se dieron varias rondas de declaraciones sobre el forraje. El forraje había sido entregado justo ayer. El almacén estaba en un lugar estratégico y ningún extraño se había acercado. Los escoltas solo se encargaron de transportar todo y no vieron ningún intercambio de artículos en el camino. La acusación contra el cuidador fue aún más injusta. Solo era responsable de llevar parte del forraje entregado para alimentar a los caballos. Le era imposible mezclar hierbas venenosas en todo el almacén del forraje. Cada uno tenía su propia defensa, pero todos estaban aquí porque la hierba venenosa no entraba en el forraje por sí solo. Ya que nadie ha confesado, arrástrenlos a todos para ser ejecutados.
Xiaomeng levantó su mano, ya que algo así había sucedido, tenía que hacer un ejemplo de esta gente. Jin Shao frunció el ceño. Tampoco pensó que fuera alguien del ejército quien hubiera hecho. El envenenador quería envenenar a todos los caballos. Tal cosa no sucedía en su vida anterior. Sin embargo, esto sucedió cuando se quedaron temporalmente en las afueras de la capital. Sin embargo, no hubo problemas durante todo este proceso. Así que, ¿de dónde vino esta hierba venenosa? Espera. Mu Hanshan, que había estado sentado y escuchando a un lado todo el tiempo, de repente habló. Evitó que los guardias arrastraran a los hombres. Este asunto no ha sido investigado a fondo. Esta gente no puede ser asesinada todavía. Asesor militar, esto es la ley marcial. Diciendo esto, puede ser que esté protegiendo a alguien. Xiaomeng no podía soportar la forma en que los eruditos se entretenían y sacaban las cosas. ¿Investigar? ¿Qué investigar? Si este tipo de cosas se arrastraban un día más, habría un nivel adicional de peligro en el campamento. Si este tipo de cosas ocurrían en el campo de batalla, tenían que resolverlo lo antes posible. Si la gente moría, entonces no habría más problemas. Este tipo de cosas había ocurrido justo después de que el asesor militar entrara en el campo. Era realmente bastante sospechoso. Al oír esto, la gente de los alrededores miró a Mu Hanshan de forma extraña. El general Shao tiene tanta prisa por matarlos. ¿Puede ser que esté ocultando algo? Mu Hanshan dijo mientras pasaba las páginas del libro de cuentas de raciones y forraje en su mano, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Xiaomeng ahogó sus palabras. Hanshan cerró el libro en su mano, sin intención de dejarlo ir tan fácilmente. Retomando, capítulo 42, segunda parte. Continuó analizando la situación. El ejército está fuertemente vigilado en todas partes. Alguien que se atreva a meterse con las raciones y el forraje seguramente tendría una posición muy alta y podría eludir las regulaciones. Un par de ojos negros como la pintura miraban fijamente al general Shao, como si hubiera visto a través de todo. Xiaomeng estaba tan furioso que quería vomitar sangre. Toda su cara se puso roja, incluso su barba y sus patillas temblaron. El señor Hun ni siquiera dijo quién lo hizo. ¿Por qué te pones tan nervioso? Viendo la conmoción, el general del protectorado derecho no le importó empeorar las cosas y puso sus 2 centavos. El general del protectorado izquierdo seguía tan inexpresivo como antes y no hablaba. Jin Shao se llevó el puño a los labios. Aunque sabía que no debía, no pudo evitar amortiguar en un par de risas. Wang Ye, Chen piensa que debemos tomar a esta persona en custodia primero y luego dar un veredicto después de que las cosas se aclaren. Mu Hanshan se levantó y le dio una mano a Jin Shao. Si tienes la habilidad, entonces investiga este asunto. Xiaomeng dijo mientras señalaba a Mu Hanshan. Los labios de Mu Hanshan se enroscaron ligeramente. Eso también funciona. Entonces debería haber un límite de tiempo. 3 días. Bien, si no puedes llegar a una conclusión en 3 días, entonces serás considerado culpable junto con ellos. Xiaomeng levantó la voz, enfadado por la indiferencia y la calma de Mu Hanshan, mientras el general Shao no interfiera. El tono de Mu Hanshan seguía siendo el mismo que antes. Su voz era suave y tranquila y sonaba más convincente que los fuertes gritos del general Shao. Ve a la cárcel con ellos entonces. Xiaomeng estaba tan enfadado que casi saltaba de un lado a otro. Aunque no le gustaba, no llegaba a crear pequeños problemas en el consejero militar. Entonces una orden militar debe ser emitida. Mu Hanshan lo miró y pensó en su corazón que tal vez el general Shao no era un hombre completamente descarado. Hizo que Yun Song trajera lápiz y papel y escribió una orden militar con una caligrafía poderosa y refinada. Tomó la delantera y firmó con las palabras Hun Qin. Yun Song trajo la orden militar de Xiaomeng.
El general Shao tomó la pluma y ni siquiera miró la orden. Movió el pincel 2 veces para firmar su nombre formal en negrita, caligrafía cursiva, y agarró a la gente en el suelo, y se dio la vuelta y se fue. Muhan Shan dobló la orden militar y se la entregó a Jin Shao. Después de que todos se fueran, Jin Shao no pudo evitar abrazar a su Wang Fei en sus brazos. ¿Estás seguro de que puedes llegar al fondo de este asunto? Justo ahora, cuando Hun Qin se había enfrentado a Xiao Meng, había sido extremadamente guapo, mostrando sus habilidades como si estuviera desvainando la valiosa espada Han Shan. Dejó a Jin Shao intoxicado. Muhan Shan fue abrazado y puesto en el regazo de Jin Shao. Sin estar acostumbrado, se movió un poco. Es solo una conjetura, no hay una garantía perfecta. Xiao Meng es un tonto, no hay necesidad de rebajarse a su nivel. Cuando Jin Shao escuchó las palabras de Muhan Shan, frunció el ceño y no pudo evitar preocuparse. Las órdenes militares no podían ser ejecutadas casualmente. Si para entonces no se podía llegar a un veredicto, sería problemático. Lo que firmé fueron solo caracteres, no mi nombre. Las leyes y regulaciones de Daiche ordena que debes firmar con tu nombre de nacimiento completo en las órdenes militares, de lo contrario, no contará, dijo Muhan Shan mientras reía ligeramente. Jin Shao se quedó aturdido por un momento y luego tragó. Se dijo a sí mismo que sería mejor no provocar precipitadamente a su Wang Fei en el futuro. Muhan Shan hizo que todos se aseguraran de no hacer público este asunto y revisó cuidadosamente todos los libros de cuentas del campamento. Por la tarde, Jin Shao volvió de entrenar a las tropas y se dio un baño. Se detuvo frente a la mesa. Muhan Shan había puesto una gran pila de libros de cuentas a su lado y los estaba leyendo tranquilamente a la luz de la vela. Jin Shao hojeó casualmente los libros de cuentas. No eran solo para las raciones y el forraje, sino también para las armas, los uniformes militares, las tiendas, el despliegue de las tropas, etc. ¿Por qué también estás leyendo esto? Jin Shao no entendió. ¿No tienes que comprobar las raciones y el forraje? Quería echar un vistazo a los libros de cuentas del ejército para empezar, de todos modos. Esto era solo una oportunidad, así que los llevé todos para mirarlos. Muhan Shan pasó una página y levantó su bolígrafo para escribir unas palabras en un trozo de papel en el lateral. Bueno, no son urgentes. Puedes echarles un vistazo cuando quieras. Jin Shao extendió la mano desde atrás para recogerlo en un transporte de princesa. Es demasiado tarde. Míralos de nuevo mañana. Quiero terminar de leer este. Muhan Shan luchó y dijo: No, Ben Wan tiene sueño ahora. El consejero militar debe atenderme en la cama. Jin Shao dijo y tiró a Muhan Shan en la cama antes de seguirlo rápidamente y abalanzarse sobre él. Debido al peso de la persona que se había abalanzado sobre él, Muhan Shan no podía respirar. Alargó la mano y lo empujó. De repente escuchó los pasos de los soldados que patrullaban fuera de la tienda. Rápidamente presionó a Jin Shao y no lo dejó moverse. Solo entonces recordó que ahora mismo había linternas encendidas dentro de la tienda y los movimientos dentro podían ser vistos por todos los de afuera. Jin Shao fue presionado sobre un pecho, separado solo por sus delgadas ropas de verano. Su barbilla descansaba convenientemente sobre un pequeño frijol, así que se frotaba de un lado a otro suavemente. ¿Eh? Muhan Shan le miró con desprecio, luego giró la cabeza y apagó la vela que estaba junto a la cama. Hun Qin. Los ojos de Jin Shao se abrieron de par en par. Su Wang Fei había tomado la iniciativa de apagar la vela hoy. Claramente le estaba tentando a... Así que rápidamente se quitó la ropa exterior y buscó esos labios suaves, besándolos cuando los encontró. Muhan Shan fue besado sin avisar y trató de alejar el tipo que estaba tratando de hacerse el tonto. Sin embargo, su fuerza parecía haberle abandonado, así que esa persona se volvió aún más audaz y metió su mano en el interior de la camisa de Muhan Shan, acariciando su exquisito pecho. ¡Wu!
Muhanshan se despertó y comenzó a temblar. Cuando la mano de Jin Shao acarició el interior de su ropa interior, no pudo soportar más y levantó las piernas. Las colocó en el estómago del otro y lo empujó fuera de él. ¡Hun Qin! Jin Shao fue arrojado y se aferró a Muhanshan descontento. No se han apagado todas las velas. La gente puede verlo todo aquí. Muhanshan frunció el ceño y señaló el candelabro de latón frente a la mesa en el que crepitaba 8 velas. Jin Shao saltó rápidamente, sopló las velas de un solo golpe, luego se enterró en las mantas y sostuvo a Muhanshan en su pecho. ¿Olvidó Wang Ye lo que dijo anteayer? Muhanshan tiró de la colcha para cubrirlos. Debes afinar tu fuerza para la batalla más tarde y aún tienes que levantarte temprano mañana, así que es mejor dormir más temprano. Hablando con una voz suave, sonando como si fuera el curso de acción apropiada y esperando como un sujeto leal que aconseja a Jin Shao. Hun Qin. Cuando Jin Shao lo escuchó mencionar anteayer, inmediatamente perdió su confianza. Solo pudo enterrar su cara en el pecho de Muhanshan y cerró los ojos en silencio, como si ya hubiera dormido. Originalmente pensó que estaría bien si engañaba a su Wang Fei solo por una noche. ¿Cómo podía esperar que su Wang Fei se vengara de esta manera? Jin Shao solo podía acercarlo en sus brazos y frotar un poco. Duerme. Capítulo 43, primera parte. La esposa es lo primero. Capítulo 43. La verdad. El plazo de 3 días se acercaba pronto. Muhanshan no parecía preocuparse en absoluto. Solo miraba los libros de cuentas en la tienda del príncipe cada día, y ocasionalmente iba a los cuarteles a echar un vistazo. ¿Qué le preguntó hoy el consejero militar? El general del protectorado derecho atrapó a un soldado que volvía a comer y le hizo la pregunta. Tenía mucha curiosidad por saber cómo este señor Hun encontraría al culpable en 3 días. El consejero militar me preguntó cuándo se emitió este uniforme y con qué frecuencia puedo comer carne. Respondió el soldado honestamente. ¿Uniforme militar? ¿Comer carne? El general del protectorado derecho escuchó esto y se quedó desconcertado. ¿Qué tenía que ver esto con la hierba venenosa? Soltó al soldado y cogió a otro para preguntarle. El consejero militar me preguntó cuántas veces envié cartas a mi familia y quién me las escribió. Dijo el alto soldado con una simple sonrisa. El consejero militar también dijo que como yo respondía bien, podía pedirle que las escribiera más tarde. Ese era el consejero militar de Wang Ye. Sus palabras serían definitivamente mejores que las escritas por el erudito de la aldea. Su anciana madre y la familia también podría tomarlo y mostrarlo a los demás aldeanos. El general del protectorado derecho estaba aún más confundido después de escuchar esto. ¿Qué tiene que ver esto con todo esto? Sin resignarse, cogió a unos cuantos soldados más, y todas las preguntas que le hicieron fueron triviales, de la corta duración y totalmente irrelevantes. El general del protectorado izquierdo se acercó y dio una palmadita al aturdido general del protectorado derecho. Come. ¿Qué demonios cree que está investigando el consejero militar? Preguntó el general del protectorado derecho con cara de amargura. El general del protectorado izquierdo, sin expresión en su rostro, se dio la vuelta y se fue. Comeré primero. ¡Espera! El general del protectorado derecho lo persiguió apresuradamente. Sus comidas fueron entregadas juntas. Ese tipo se las comerá completamente si se retrasaba. 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Xiaomeng salió de la prisión militar temprano en la mañana y esperó en la tienda central para ver el llamado. Consejero militar. Hacer el ridículo. Además, el general Shao, que era consciente de que no podía vencer a un erudito en una batalla de palabras, también tiró de los generales del protectorado izquierdo y derecho, así como algunos otros oficiales militares.
La tienda central era donde los oficiales de alto rango discutían las tácticas y daban órdenes militares. Era casi del mismo tamaño que la tienda de Jingshao, pero no había ninguna cama en ella. Jingshao se sentó en la plataforma alta y miró al grupo de hombres despiadados. Le dio a Xiaomen una mirada compasiva. Mu Hanshan se sentó junto a Henshaw. En su mano había un abanico de plumas de ganso negro que solían tener todos los consejeros militares de los libros de historia. El general del protectorado derecho le había regalado esto ayer, por lo que Mu Hanshan conocía esta información. Consejero militar, el límite de 3 días ha llegado. El viejo Xiao ha venido a escuchar las sabias opiniones del consejero militar. Xiaomen sacó a los sospechosos que había estado custodiando en la celda de la prisión y habló con una voz áspera mientras estaba de pie en medio de la tienda. El general está realmente ansioso, como era de esperar. Mu Hanshan se abanicó con el abanico de plumas de ganso en sus manos 2 veces y miró ligeramente al hombre sin afeitar que estaba debajo de la plataforma. Parecía que realmente había permanecido en prisión militar durante 3 días. Aunque a los soldados de la prisión se les proporcionaba buena comida y bebida, el general Xiao, que no se había lavado durante 3 días, era en realidad un poco descuidado, en claro contraste con el vestido blanco y sin manchas de Mu Hanshan. Cuando esa mirada indiferente pero ligeramente desdeñosa se posó sobre él, el general Xiao, que nunca se preocupaba por mucho por las pequeñas cosas, también estaba algo inquieto. Se limpió la cara con la mano y dijo: «No seas tan hablador. Firmamos una orden militar. Date prisa y dinos, ¿quién es el criminal?» Los labios de Mu Hanshan se enroscaron suavemente y apuntó lentamente con el abanico a la gente arrodillada bajo la plataforma. Todos lo son y no lo son. ¿Qué clase de palabras son esas? Xiaomen no lo entendió. Los jóvenes oficiales militares también estaban desconcertados. El oficial militar de infantería preguntó en silencio al general del protectorado derecho lo que había oído después de preguntar por ahí ayer. Lo que obtuvo fue una expresión agria en la cara del general del protectorado derecho. Ayer el asesor militar había dado vueltas con él durante mucho tiempo sin decir mucho de nada, y también le quitó su abanico de plumas. Soborno. Dije que no son todos los criminales, porque no fueron los que añadieron la hierba venenosa, ya que la plaga del lobo se mezcló con el heno antes de que los oficiales de escolta la recibieran. Bu Hanshan se abanicó ligeramente 2 veces con el abanico de plumas de ganso, complacido de ver el cambio instantáneo de expresión en los rostros de toda la gente bajo la plataforma. Cuando se trata de estos hombres confundidos, no se puede ser franco o no funcionaría. Al contrario, había que complicar las cosas innecesariamente para que le dieran importancia. El asesor militar ve las cosas con claridad. El cuidador fue el primero en gritar y se inclinó felizmente ante Mu Hanshan. Su espíritu casi se había roto desde que el caballo de Wang Ye se volvió loco. Sin embargo, el consejero militar dijo tal cosa, así que al menos su cabeza se salvó. El resto del grupo reaccionó y repitió, siguiendo el ejemplo. Pero, pausó Mu Hanshan, la hierba venenosa fue escoltada hasta el final, almacenada en el almacén y sacada para alimentar a los caballos. Inesperadamente, ninguno de estas personas descubrió la hierba venenosa en el forraje, por lo que estos tipos no deberían escapar del castigo. La gente empezó a sudar cuando escucharon esto, pero también se sintieron aliviados al mismo tiempo. Esto era lo que se llamaba escapar de la pena de muerte, pero aún así recibir el castigo. Mientras pudieran evitar ser condenados por un delito capital, todo lo demás no era importante. Entonces, ¿el comerciante de forraje cortó la hierba venenosa y lo puso por error? El general del protectorado derecho siguió con otra pregunta. La plaga del lobo de hoja larga crece en las praderas del noroeste. ¿Cómo puede ser cosechado en las afueras de la capital?
Xiaomeng recordó lo que el general del protectorado izquierdo había dicho sobre la plaga del lobo y obviamente no creyó en las palabras de Mu Hanshan. Mu Hanshan agitó la cabeza. Ciertamente no fue un accidente. Alguien quería deliberadamente envenenar los caballos de guerra. Las principales fuerzas del ejército aún no han partido. Si los caballos están envenenados, se pueden comprar más de nuevo. Esto no afectará a la guerra en absoluto. ¿Haría casualmente algo tan insensible e inmoral? Xiaomeng sintió que el consejero militar estaba claramente diciendo tonterías. Esto tendremos que preguntárselo a los escribas contables que llevan las cuentas en este campo. Mu Hanshan tomó un sorbo de té de la taza de la mesa. ¿Los escribas? Jin Shao, que había estado escuchando atentamente a su lado, no pudo evitar plantear la pregunta. Anoche había molestado a Mu Hanshan durante mucho tiempo. No solo Hun Qin no le dijo la situación actual, sino que tampoco le dejó comer, lo que dejó a Jin Shao caliente y molesto toda la noche. Los escribas eran los encargados de llevar los registros de las cuentas del campamento. Llevaban la cuenta de las transferencias de tropas, se encargaban de escribir cartas y así sucesivamente. Eran funcionarios que ayudaban con el trabajo administrativo. El sistema militar era bastante simple y había un total de 4 secretarios para estas 5.000 personas en el campo del ejército, excepto cuando se trataba de escribir cartas y despachar tareas. Normalmente nadie prestaba mucha atención a estas personas. Retomemos. Capítulo 43, segunda parte. Mu Hanshan asintió con la cabeza y le dijo a Jin Shao: revisé todos los registros de los libros de cuentas de este campamento. Dejando de lado las cuentas anteriores, el dinero asignado por el Ministerio de Hacienda para las raciones y el forraje es un 30% menos que el registrado en las cuentas de esta campaña militar. Además, los registros de gastos están lejos de los gastos reales. ¿Qué? Jin Shao de repente se sentó derecho. Mu Hanshan mostró a Jin Shao algunas de sus cuentas que había copiado de los últimos 2 días. Las cuentas decían que cada soldado recibía 3 juegos de uniformes militares cada temporada. En realidad solo había 2 juegos. De acuerdo con los estándares de ingresos diarios de alimentos, deberían haber al menos una comida al día en lo que los soldados podían comer carne. En realidad, solo la comían una vez cada 7 días, y la mayoría de las veces solo recibían ganchas de arroz y bollos al vapor. Cuando los soldados bajo la plataforma escucharon esto, sus expresiones se volvieron graves. El general del protectorado derecho no pudo evitar decir: si lo que dijo el señor Hun es cierto, ¿cuál es la relación entre los registros falsos de los escribas y la hierba venenosa? Hanshan frotó lentamente el mango del abanico de plumas de ganso. Antes de que el ejército principal se ponga en marcha, el Ministerio de Hacienda enviará a la gente a inspeccionar cuidadosamente las cuentas. Fue fácil de adivinar el resto. El 30% de los gastos que faltaban en las cuentas no era un número pequeño. Si un gran número de caballos de guerra moría, había que reemplazarlos rápidamente. Mientras que el Chen Wang informara de esto a la corte, al campamento se le asignaría una gran cantidad de plata. Para entonces, los que dirigían tal estafa podían rellenar los números de cuentas que no cuadraban. Además, el ganado envenenado con la plaga del lobo se paralizaría inmediatamente. Se ponían febriles por todas partes y echan espuma por la boca, que se parecía bastante a la peste de los caballos. Una vez que se juzgaba que era la peste de los caballos, sus cuerpos eran quemados y enterrados y nadie los revisaba cuidadosamente. Después de que Mu Hanshan terminara su análisis, toda la tienda central se quedó en silencio. Realmente es un truco, dijo lentamente el general del protectorado izquierdo. Pero la mayoría de estos escribas también fueron designados por el Ministerio de Hacienda. El general del protectorado derecho frunció el ceño. ¿Quería el Ministerio de Hacienda golpearse en la cara? Unos pocos escribas pequeños no tendrían el valor de hacer algo tan audaz.
Tenía que haber oficiales superiores protegiéndolos. Como quiera que se mire, era el Ministerio de Hacienda el que malversaba los fondos. El Ministerio de Hacienda puede que no sea de una sola opinión. Muhanshan suspiró y dijo: no sabía a quién enviaba el ministerio a comprobar las cuentas esta vez. Probablemente no era del mismo partido que esos codiciosos al menos, ya que estas últimas habían sido presionados para implementar rápidamente este plan. Jin Shao apretó lentamente su puño. Todo el mundo sabía que la vida en el ejército era indigente. Lo que comía ahora era casi lo mismo que cuando había ido a la batalla contra los Shogunus, por lo que no se había dado cuenta de que algo estaba mal. Finalmente entendió por qué el Ministerio de Hacienda lo acusó de malversar fondos militares. No era que estuviera malversando la plata, sino que el Ministerio de Hacienda le había asignado más dinero y cuando no se dio cuenta de la situación, hizo desaparecer ese dinero. ¡Arrastren a todos los escribas aquí! Xiaomeng estaba tan enfadado que se le hinchó la barba. Pronto los 4 delgados y débiles secretarios fueron traídos. Se arrodillaron en el suelo, temblando de miedo. Los 4 naturalmente se negaron a admitir un crimen tan grande. Confiaban en sus posiciones oficiales en la burocracia, discutiendo incesantemente que el ejército no podía castigarlos. A Xiaomeng no le importaba esto y pateó al más cercano. Resulta que Lao Shi no pudo comer bien todos estos días porque todo el dinero va a sus pequeños bolsillos. Su patada no fue ligera y el hombre al que pateó inmediatamente vomitó y cayó al suelo. Jin Shao les tiró ferozmente los libros de cuentas a la cara y dijo con una voz fría: solo son pequeños escribas, pero en realidad actúan como si fueran funcionarios con título en la corte. Si Ben Wang los hubiera matado hoy, nadie en la corte sería capaz de encontrarles una falla a Ben Wang. Aunque esta palabra no fuera del todo cierta, era bien sabido que el Chen Wang era despiadado. El general del protectorado derecho se burló y les dijo que en el ejército todo se trataba de acuerdo a la ley marcial. Esta gente ya había estado asustada y con los nervios de punta durante varios días. Ahora no parecía haber una manera de cambiar la situación. El hombre al que Xiaomeng había pateado luchó por levantarse y fue el primero en confesar. Los otros 3 solo podían seguirlo y hacer lo mismo. Solo eran soldados camarones y generales cangrejos. Solo sabían que por encima de ellos había un funcionario del Ministerio de Hacienda y no sabían quién estaba por encima. Demasiado engañoso. Jin Shao se puso de pie, preparando para llevar a 4 personas de vuelta a la capital. Muhanshan lo agarró rápidamente y le echó una mirada para calmarse. Esto no es un asunto pequeño, no debe ser discutido a la ligera. Jin Shao respiró hondo y dijo: encierra a estas 4 personas primero. Todos ustedes retírense. Esperen a que Ben Wang y el consejero militar discutan el asunto primero, antes de tomar una decisión final. El general del protectorado izquierdo escoltó personalmente a los 4 personas en la prisión militar. Xiaomeng todavía quería decir algo, pero fue retirado por el general del protectorado de la derecha. Junqing, ¿qué querías decir? Jin Shao tomó un sorbo de té. Hoy, él absolutamente no dejaría pasar este asunto. Incluso si la campaña se retrasara, descubriría completamente toda la gente que se esconde detrás de las escenas. Mirando su apariencia enojada, Muhanshan suspiró y dijo: si los llevas al palacio hoy, solo golpearás las hierbas y asustarás a la serpiente. Para apaciguarte, para que puedas seguir con la campaña, el padre imperial resolverá el caso rápidamente y sin cuidado. Todo lo que dijo era cierto, pero el evento de hoy había tocado el fondo de Jin Shao. Así que en lugar de calmarse, su corazón inmediatamente estalló en llamas, barrió las copas de la mesa hasta el suelo y miró a Muhanshan con enfado. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Me estás pidiendo que me trague mi ira y mis palabras?
Mirando la apariencia de Jin Shao, Muhan Shan frunció sus labios y no dijo nada. Aunque sabía que no era él con quien Jin Shao estaba enfadado, la mirada en esos ojos todavía le picaba. Esos ojos lo habían mirado exactamente de la misma manera en la cámara nupcial ese día. Capítulo 44, primera parte. La esposa es lo primero. Capítulo 44. Desnudo hasta la cintura. Jin Shao esperó mucho tiempo, pero Hun Qin no habló, solo bajó la mirada y se quedó callado. Este momento de silencio calmó inesperadamente a Jin Shao, y luego se dio cuenta de que las palabras que acababa de decir eran muy agresivas. No dije que solo tienes que tragarte tu ira, dijo Muhan Shan en voz baja. Sus manos se agarraron fuertemente mientras descansaban sobre sus rodillas. El abanico de plumas de ganso también había caído a un lado sin ser notado. Todavía hay que esperar en este asunto. ¿Eh? Jin Shao miró su apariencia, y su corazón inmediatamente comenzó a doler incesantemente. Caminó hacia adelante y sostuvo las manos que estaban tan apretadas que los nudillos se habían vuelto blancos. Viendo a Muhan Shan levantar su cabeza con dudas, Jin Shao extendió la mano para tocar su cara. No estoy enfadado contigo. ¿Cómo pudo olvidar lo sensible que era Hun Qin? Hun Qin. Jin Shao se agachó y lo miró. Muhan Shan miró a Jin Shao, cuyos ojos estaban llenos de dolor. Su corazón ligeramente amargo se volvió repentinamente dulce y agrio. Sus labios no pudieron evitar enroscarse y se inclinó lentamente hacia adelante para besar esos hermosos ojos. Eres mi marido y deberías estar enfadado conmigo, pero como no crees que debes hacerlo, si lo haces de nuevo más tarde, te castigaré. Está bien. Jin Shao recibió un beso de la propia voluntad de Muhan Shan e inmediatamente se puso muy contento. Estuvo de acuerdo con lo que dijo Su Wanfei. ¿Qué es un buen castigo entonces? Muhan Shan entrecerró sus hermosos ojos. Castigarte para que duermas en el estudio durante 3 días. ¿Qué te parece? ¿Cómo puede ser eso? Jin Shao se volvió reacio de inmediato. Puso su cabeza en el regazo de su Wanfei, abrazó su fuerte y estrecha cintura y lo balanceó un poco. Cuando otros maridos y esposas se pelean entre sí, lo hacen desde la cima hasta el final de la cama. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Los labios de Muhan Shan se curvan y se dejaba abrazar y balancear. Porque ruedan desde la parte superior de la cama hasta el final, realizando los asuntos de nubes y lluvia. Si se divierten completamente, se reconciliarán, dijo Jin Shao con una piel gruesa. Diciendo tonterías otra vez. El bello y apuesto rostro de Muhan Shan se puso rojo y empujó a Jin Shao. Hablemos de asuntos apropiados. Hoy no podrás tratar el asunto tú mismo de manera satisfactoria. Además, la campaña militar está cerca y no tendrás suficiente energía para manejar todo. Por lo tanto, es mejor entregar esto a Ru Wan. Al segundo príncipe se le confirió el título en una ceremonia hace unos días y ahora deberían llamarse Ru Wan. ¿Hermano? Jin Shao se levantó. Su mirada se encendió mientras reflexionaba profundamente. Realmente no tuvo la paciencia de entrometerse en las vueltas y revueltas de la política de la corte. Este asunto involucraba al Ministerio de Hacienda. Si iba a buscar a su padre imperial, como mucho, solo se ocuparía de la gente que tuviera una participación directa en ello. Sin embargo, su hermano tenía una amplia red de contactos en la corte. Si Jin Shao le pedía que se encargara de ello, tal vez se descubriría más. Solo estamos observando por ahora, pero naturalmente debemos aprovechar esta oportunidad para obtener algunos beneficios. Los labios de Muhan Shan se enroscaron. Tomó el abanico de plumas de ganso del suelo y abanicó a Jin Shao. El clima en el 7º mes todavía estaba caliente. Debido a que Jin Shao había estado dando vueltas por un tiempo, ya había empezado a sudar por todas partes. Tienes razón, me iré a la residencia de mi hermano en un momento.
Jin Shao se sintió cómodo siendo abanicado, así que se inclinó hacia adelante para apoyar la parte superior de su cara en el regazo de Mu Hanshan otra vez. Toma estos libros de cuentas y los que copié contigo. Si hay alguna otra monstruosidad en la corte, díselo a tu hermano también. Mu Hanshan pensó en ello y luego terminó con otra frase. Recuerda esconderlo de sus consejeros. ¿Sus consejeros? Jin Shao levantó la vista. Conocía a todos los visitantes del palacio de Ruban. Siempre era muy educado cuando se reunían. Además, muchas estrategias deshonrosas habían sido idea de estos consejeros. Realmente había ayudado mucho a los dos hermanos. ¿Por qué ocultárselo? Mu Hanshan frunció los labios, recordando la hostilidad que había visto en la gente de la mansión del segundo príncipe, que no habían sido capaces de ocultarla con suficiente rapidez. Si el hermano es el que unifica el país, esta gente debe ser eliminada, o te harán daño. Jin Shao frunció el ceño y entendió el significado de su Wang Fei. Aquellos que pensaban mucho pensaban en el peor resultado posible en todo. Esos individuos habían aconsejado durante mucho tiempo a su hermano mayor que se protegiera de él. Fue una suerte que no se precipitara impulsivamente a buscar a su padre. Jin Shao se puso de pie y abrazó al hombre de la silla en su pecho. En la última vida había prometido que si sobrevivía escucharía cualquier cosa que dijera Mu Hanshan. Incluso si el Junqin ahora no sabía nada de eso, Jin Shao todavía cumpliría esta promesa. También fue por su propio bien. Después de todo, él todavía no era bueno en estos esquemas políticos y peleas, incluso si renaciera. Llevar a 4 personas con él era demasiado conspicuo, así que Jin Shao cabalgó con Shoge y se apresuró a la capital solo. Mu Hanshan miró a la figura que se desvanecía en el polvo y se dijo a sí mismo que debería tratar de creerle más. Dándose la vuelta, volvió a la tienda del príncipe y buscó la orden militar que había sido firmado ese día. El asunto de hoy no había terminado todavía. Maestro Hun, los generales del protectorado izquierdo y derecho habían discutido el asunto con el general Shao, que se había bañado y cambiado de ropa. El general del protectorado derecho estaba radiante y alegre, planeando comer carne para cada comida en el futuro. Se dieron la vuelta y vieron a Mu Hanshan de pie fuera de la tienda. Dejaron de hablar y respetuosamente le llamaron maestro. Debido al calor abrasador, la entrada de la tienda estaba abierta y estos ancianos no temían ser vistos. La gente de adentro se fijó en Mu Hanshan cuando llegó a la entrada. Cuando Shao Meng vio entrar a Mu Hanshan, se levantó algo inquieto. «Consejero militar, ¿qué ocurre?» Mu Hanshan entró despacio y se sacó el acuerdo de la manga. «¿Recuerda esto, general?» Cuando los 3 hombres vieron la orden militar, sus expresiones cambiaron repentinamente. En ese momento, Xiaomeng había dicho que el perdedor sería culpable del mismo crimen y sufriría el mismo castigo que con esas personas. Aunque esa persona no fueron asesinadas, sufrieron 20 golpes de vara militar porque habían sido negligentes en sus deberes. Los 3 hombres se dieron cuenta ahora de que cuando el asesor militar había recalcado, especialmente en la tienda central, que la gente todavía tenía que ser castigada aunque estuvieran excusados de la pena de muerte. Esto también se extendía a la orden militar. Yo, el viejo Shao, siempre cumplo mis promesas. Si estás dispuesto a apostar, debes estar dispuesto a admitir la derrota. Xiaomeng habló mientras se quitaba la armadura, preparado para soportar la vara militar. El general del protectorado correcto rápidamente trató de ayudar a salir de los problemas y dijo: «Consejero militar, el general Shao solo estaba siendo impulsivo. No te molestes con él». El ejército estaba a punto de marchar pronto. Si el general sufría la vara militar, retrasaría el viaje. Con el temperamento de Xiao Meng, ciertamente exigiría tercamente apresurarse al noreste a caballo, pero entonces no sería capaz de luchar en absoluto. Mu Hanshan miró al general del protectorado derecho y dijo con una fría sonrisa:
Déjeme preguntarle al general del protectorado. Si hubiera perdido hoy, ¿esta orden militar sería todavía una decisión impulsiva? Retomando, capítulo 44, segunda parte. Cuando el general del protectorado derecho escuchó estas palabras, inmediatamente se sintió perdido. Dada la naturaleza implacable de Xiaomeng, definitivamente no dejaría el asunto en eso si el consejero militar no hubiera podido descubrir a los verdaderos culpables, incluso si este último tenía la protección de Wang Yi. Era verdaderamente vergonzoso para un grupo de generales intimidar tanto a un débil erudito. No tienes que decir nada más. Yo, Xiaomeng, soy de espíritu indomable y no me retractaré en absoluto de mi palabra. El general Shao hizo a un lado al general del protectorado derecho y se dio una palmadita en el pecho. Bien, Mu Hanshan entregó la orden militar a Xiaomeng. El general es realmente un héroe. ¿Qué dice la orden militar? ¿El general hará lo que está escrito? Naturalmente. Xiaomeng tiró del papel y miró hacia abajo. Aunque sea la cabeza de mi viejo Xiao. La voz se detuvo abruptamente. Xiaomeng miró fijamente las palabras del papel. El general del protectorado derecho tenía curiosidad. También se acercó para echar un vistazo. Las palabras estaban claramente escritas en blanco y negro. Si el consejero militar no descubría la verdad, sería condenado por el mismo crimen que los criminales. Si tenía éxito, Xiaomeng se quitaba la mitad superior de su ropa y daba una vuelta por todo el campamento. El general del protectorado derecho estaba estupefacto. Para Xiaomeng, que siempre estaba entrenando vigorosamente, esto no contaba tanto como castigo, y era más como una broma. Pero el castigo para el consejero militar no era en absoluto ambiguo. Xiaomeng quedó aturdido por un largo momento. De repente se arrodilló y agarró sus puños. El maestro Hun es una persona verdaderamente noble. Por favor, acepte los respetos de Xiaomeng. General, no debe hacerlo. Mu Hanshan lo detuvo rápidamente. Hun Qing es solo un consejero militar y no es digno de que el general le presente sus respetos. Todo el mundo está trabajando para servir a Wang Yi. Solo espero que nos llevemos bien entre nosotros. Con el talento del maestro puedes convertirte en un consejero general, Xiaomeng dijo. Todavía arrodillado en saludo. Luego se levantó y se quitó la ropa exterior. Desnudar la parte superior de su cuerpo no era nada para él. Luego se quitó voluntariamente los pantalones, dejando solo su ropa interior y salió corriendo descalzo. Ese día, todos los soldados del ejército vieron al general con ropa indecente. No, con ropa extremadamente indecente, mientras corría una vuelta por el campo. Los encargados del juego dejaron de echar leña. Los que llevaban comida dejaron caer la cesta de bollos al vapor. Los que entrenaban con sus cuchillas se cortaron, y los que luchaban con sus puños olvidaron sus movimientos. Uno por uno se quedaron atónitos al ver al general en calzoncillos pasar solemnemente. Jin Chen escuchó la historia de Jin Shao de principio a fin y murmuró para sí mismo durante mucho tiempo. ¿Sabes quién va a revisar las cuentas esta vez? ¿Quién? Jin Shao no entendía las facciones dentro del Ministerio de Hacienda. Xiao Yu. Jin Chen abrió la lista del personal del Ministerio de Ingresos y señaló el nombre del asistente del Ministerio de Ingresos. Xiang Yu era amigo de Jin Shao. La mayoría de la gente en la corte sabía esto, y ahora que estaba siendo enviado al campo, naturalmente hizo que esa gente entrara en pánico. Así que es algo bueno. Jin Shao pensó en el Ministerio de Hacienda que lo había acusado en su vida anterior y luego sacó a relucir sus pensamientos. ¿Podríamos aprovechar esta oportunidad para derribar al ministro de Hacienda? El ministro de Hacienda ha seguido al padre imperial desde sus primeros años. No será fácil destituirlo. Jin Chen frunció el ceño.
pero desde que este asunto ha ocurrido, no puede deshacerse de la responsabilidad. Déjame pensarlo. Jin Shao asintió. Xiao Yu era una persona confiable y un espíritu afín. En su última vida, Xiao Yu nunca había sido ascendido, no solo porque estaba contento donde estaba, sino también por el hecho de que su jefe había permanecido en el cargo. Ahora, antes de que algo sucediera, Jin Shao sacaría todos los colmillos venenosos de todos aquellos que alguna vez le habían hecho daño. Antes de irse, Jin Shao de repente se dio la vuelta, dudó por un momento y finalmente dijo: Hermano, parece que a tus consejeros no les gusta verme. Son personas que siempre piensan en el peor resultado posible. Naturalmente, piensan que todos son malos. Jin Chen se quedó atónito. ¿Cuándo se había vuelto su hermano menor tan astuto como para poder ver a través de esas mentes profundamente intrigantes? En realidad, tal vez fue algo que Jin Shao había aprendido en el campo de batalla. Él era más sensible a la malicia que a la gente común. Jin Chen extendió la mano, frotó la cabeza de Jin Shao y dijo en voz baja: No les prestes atención. Una vez que el cambio de reglas sea exitoso, ninguna de estas personas serán retenidas. Estos consejeros y cortesanos visitantes solo eran buenos en estrategias vergonzosas. Eran esenciales antes de ascender al trono, pero después de eso no se podía usar esta gente llena de esquemas para gobernar las tierras. Por lo tanto, estos ayudantes y consejeros solo podían ser Mu Liao durante toda su vida. No podían ser grandes funcionarios, ya que solo sabían un poco. En cualquier caso, Jin Chen no se quedaría con ellos. Jin Shao escuchó estas palabras y asintió con la cabeza. Podría explicárselo a su Wang Fei cuando volviera. Cuando Jin Shao regresó al campamento, la luna ya había salido en el este. Las montañas que lo rodeaban estaban desoladas y solitarias, y solo las antorchas del campamento brillaban con fuerza. Corrió primero a la tienda del príncipe para ver a su Wang Fei, pero lo encontró todo oscuro y nadie dentro. ¿Y el consejero militar? Jin Shao le preguntó al guardia fuera de la entrada del campamento. Respondiendo a Wang Ye, el asesor militar está bebiendo con los generales en la tienda central. El guardia respondió honestamente: ¿Bebiendo? Los ojos de Jin Shao se abrieron de par en par. Era difícil imaginar a Hun Qin y esa gente jugando el juego de adivinar los dedos, desnudos hasta la cintura y con los brazos alrededor de los hombros del otro. Tiró al guardia y giró para correr hacia la tienda central. Capítulo 45, primera parte. La esposa es lo primero. Capítulo 45, borracho. Las linternas de la tienda central estaban muy iluminadas y había un gran alboroto de voces. De vez en cuando había sonidos de gente gritando mientras jugaban al juego de adivinar con los dedos. Jin Shao escuchó esto y tuvo un mal presentimiento. Levantó la cortina de la entrada. Vio a varios oficiales militares sentados desordenadamente a un lado, obviamente borrachos, y aún así jugando al juego de adivinar con los dedos. El oficial militar de la caballería se acercó al oficial de infantería, hablando incesantemente. El general del protectorado derecho colgaba del cuerpo del general del protectorado izquierdo y se quejaba con lágrimas en los ojos. Solo le di una paliza a ese hijo de puta, pero joder, esa zorra me abofeteó de verdad. Yo solo tenía 7 años en ese momento. ¡Ay! El general del protectorado izquierdo, que se aferraba a él, lo escuchaba sin expresión. Tomó la copa de vino en su mano y bebió lentamente, dejando que el otro hombre le frotara lágrimas y mocos. Xiao Meng estaba de buen humor y actualmente hablaba con Mu Hanshan sobre la vergüenza de Chen Wang en el desierto. Wang Ye se cayó de cabeza de caballo. Había una piedra en la duna de arena y casualmente le hizo un gran agujero a los pantalones de Wang Ye. Wang Ye no tuvo tiempo de preocuparse por sus pantalones y levantó su espada para cortar la cabeza de ese hombre.
dijo felizmente el general Shao, que había ido a la batalla, con el pecho desnudo. Entonces no pudo evitar levantar su brazo para engancharlo sobre el hombro de Muhan Shan, y dijo en lo que pensó que era una voz baja: si hubiera estado un pelo más cerca, ese habría sido el final de las joyas de la familia de Wang Ye. Cuando el emperador le pidió a Wang Ye que tomara una esposa masculina, también nos preguntamos si era porque estaba realmente herido desde ese momento. Jin Shao vio por casualidad esta escena e inmediatamente se puso furioso. Corrió y golpeó a Xiao Meng, que cayó al suelo, y levantó su Wang Fei de su asiento. «Wang Ye, ¿tú también vienes a beber?» «Ah». Borracho, Xiao Meng no sintió ningún dolor y se echó al suelo y sonrió mientras miraba a Jin Shao. «Solo bebió demasiado. ¿Por qué le pegaste?» Las mejillas de Muhan Shan estaban ligeramente rojas, pero sus ojos estaban claros. Era obvio que no había bebido demasiado. «¿Se atreve a faltarte el respeto? ¿Cómo puedo dejarlo ir a la ligera?» Jin Shao estaba insoportablemente enojado y pateó a la persona en el suelo un par de veces. «Diciendo tonterías otra vez». Muhan Shan le miró con desprecio. Fue una falta de respeto para los hombres poner sus brazos alrededor de los hombres de los demás. Mirando a su alrededor, se sintió aliviado antes de que se diera vuelta y se fuera. Todos bebieron hasta que se desmayaron. Al menos regresemos. Estos hombres del ejército eran muy buenos bebiendo. Aunque Muhan Shan tenía una lengua fácil y les animaba a beber, solo se desmayaron ahora, después de beber durante tanto tiempo. Jin Shao escuchó estas palabras y se rió. Esta gente quería emborrachar al consejero militar, pero fue el consejero militar quien los emborrachó en su lugar. Quería tirar de su Wang Fei, pero se dio cuenta de que Muhan Shan había tropezado, y se había tropezado con Xiao Meng, que estaba tirado en el suelo y casi se cayó. Jin Shao rápidamente extendió la mano y cogió a Muhan Shan en sus brazos. «Junqing, ¿bebiste demasiado?» «Solo bebí un par de copas». Muhan Shan levantó su mano y se frotó la frente, sintiéndose bastante mareado. Puso su cabeza en el hombro de Jin Shao y murmuró: «Este vino es un poco fuerte». Sus palabras llevaban el débil olor del vino, y esa voz cálida y suave con su tono mimado hizo que Jin Shao sintiera inmediatamente que un gato le rascaba el corazón. El picor era insoportable. Miró a su alrededor y viendo que el grupo de borrachos no les prestaba la menor atención, Jin Shao tomó su Wang Fei en una carga de princesa y se fue. Cuando pasó junto a Xiao Meng, no pudo evitar patear al otro hombre de nuevo. Luego se volvió para salir de la tienda sin pensar en la gente que quedaba atrás. Sentado y bebiendo en silencio en la esquina, el general del protectorado izquierdo se detuvo con su mano que sostenía el vino en el aire, mientras veía desaparecer la figura de Wang Ye. «Pequeño izquierdo, dime, ¿por qué me golpea? Esa mujer malvada». El general del protectorado derecho se deslizó sobre la pierna del general del protectorado izquierdo, todavía llorando. El general del protectorado izquierdo dejó tranquilamente la copa, apoyó al general del protectorado derecho en su hombro y salió de la tienda central, dejando atrás al grupo de borrachos roncando fuertemente en el suelo. «Junqing». Jin Shao, otra vez. «Junqing». Jin Shao llevó al hombre en sus brazos en la cama. «¿Qué tal si te llevo y te ayudo a tomar un baño?» «Puedo lavarme». Muhan Shan parecía bastante sobrio. Estaba muy tranquilo cuando hablaba y hacía cosas, pero Jin Shao sabía que estaba realmente borracho. Alargando la mano para desatar el cinturón de la ropa exterior de Muhan Shan y ayudarle a quitar esa capa de gasa blanca como la nieve, Jin Shao miró la expresión del otro hombre y vio que estaba calmado y sin agitación.
Lo encontró un poco gracioso y besó sus mejillas rosadas. Todo el licor del ejército era fuerte. En general, el alcohol era muy fuerte y la tolerancia de Muhanshan era solo promedio. Aunque solo tomara unas pocas copas, el alcohol le hacía efecto, y evidentemente no estaba completamente sobrio. No seas problemático. Muhanshan empujó a Jingshou. Su mente aún estaba clara, pero no podía controlar los movimientos de su cuerpo. Cuando empujó el pecho del hombre, su mano se quedó atascada allí, y luego se deslizó lentamente hacia abajo. Jingshou estaba tan excitado por esta acción íntima y seductora que su abdomen inferior se tensó. Quitó la ropa del hombre en sus brazos y sosteniéndolo se sentó en la gran bañera en medio de la tienda. Junqin se sintió cohibido y siempre se negaba a bañarse con él. Jingshou nunca lo había visto tan obediente, excepto después de que lo habían estado haciendo por un tiempo, y a Junqin no le quedaba energía. Jingshou tomó un jabón fragante para lavar el cabello de Muhanshan. Jingshou tenía al hombre en sus brazos apoyado en su pecho y frotó suavemente el suave, liso y fino cabello negro en sus manos. Sintió que era realmente una experiencia novedosa e interesante. Grandes manos cubiertas de finos callos le acariciaron el cabello, aliviando el dolor punzante en la coronilla de su cabeza. Era muy cómodo. Muhanshan entrecerró los ojos, sintiéndose algo somnoliento. Después de lavar el cabello de Muhanshan, Jingshou agarró una toalla de tela para ayudarle a limpiar su cuerpo. El paño le limpió su delicioso pecho y lentamente trazó las líneas de sus músculos. Solo después de escuchar las palabras del médico imperial ese día, Jingshou comprendió que Junqin debe haber estado ejercitando cuidadosamente su cuerpo. De lo contrario, se habría convertido en una persona enferma, ya con sus músculos y venas dañadas. Por lo tanto, los músculos de Junqin no estaban muy definidos, pero eran muy hermosos. Y el mismo Junqin a menudo decía que tenía buena salud. El cuerpo y los brazos de Jingshou eran delgado y hermoso. La piel que no había sufrido por los fuertes vientos y el sol que caía brillaba como el jade. Dos manchas rojas cerezas emergieron en el agua de vez en cuando con sus movimientos. Jingshou no sabía cuándo la toalla de tela de su mano había caído al agua. Cuando volvió en sí, una mano ya estaba acariciando esa hermosa clavícula. Retomando, capítulo 45, segunda parte. ¿Qué estás haciendo? Wu. Muhanshan lo miró, pero en el momento siguiente lo enrolló por la nuca y le tapó los labios. La dulzura del fuerte licor fluía entre sus labios y dientes. No era un vino fino, pero en ese momento Jingshou sintió que este licor era más delicioso que el fino licor de rocío de jade del palacio. No pudo evitar querer más. Un par de manos siguieron las suaves líneas de la espalda de Muhanshan hasta sus suaves y redondas nalgas, y las amasaron repentinamente. ¡Eh! Aunque estuviera algo borracho, Muhanshan aún podía sentir el peligro, y evadió las manos que no dejaban de acosarle. Jingshou tarareaba mientras la persona en sus brazos se agitaba, frotándose contra su parte vital, dándole mucha energía. Abrió la boca para morder una oreja que estaba cubierta de rosa por el calor del agua. Esto es algo que tú mismo has provocado. Levantó su mano y sumergió la punta de sus dedos en un néctar fragante, y luego volvió a bajar. No, no tengo la energía. Muhanshan tenía la mente clara. Después de que Jingshou lo engañara esa noche, había decidido darle la espalda por unos días. Si dejaba que Jingshou se saliera con la suya ahora, se quedaría corto sin objetivo. ¿Por qué este tipo
cuyos pensamientos estaban llenos de... ¿Nunca lo escuchó en absoluto? ¿Qué más podría decir Muhan Shan? Un dedo de repente empujó en su cuerpo, e incapaz de soportar, sollozó. ¡Imbécil! Su cuello justo fue doblado hacia atrás, creando un arco elegante. Debido a que estaba jadeando para respirar, su delicada manzana de Adán se deslizó hacia arriba y hacia abajo, y Jin Shao dobló su cabeza para morderla. Sus manos no se detuvieron en su movimiento en absoluto. Cuando Jin Shao pensó que Muhan Shan estaba listo, sostuvo al hombre en sus brazos, de modo que este último estuviera de frente a él. Entonces agarró esos dos globos lisos y redondos con ambas manos e hizo que Muhan Shan se sentara lentamente sobre su dura polla. ¡Ah! Muhan Shan frunció las cejas dolorosamente y sacudió ferozmente su cabeza. No se te permite beber con ese grupo de personas a partir de ahora, ¿de acuerdo? Jin Shao dijo muy ferozmente, pero los movimientos de sus manos fueron incomparablemente suaves. Ayudó a Muhan Shan a hundirse poco a poco. ¡Imbécil! Muhan Shan se acostó en el hombro de Jin Shao y lo mordió. ¿Es? Incluso has aprendido a maldecir. No había ninguna fuerza en esa mordida. En cambio, fue más como un beso. El corazón de Jin Shao sentía más y más picazón. Se soltó y dejó que Muhan Shan lo llevara hasta el final. Esto no es... ¡Ah! Duele. Muhan Shan todavía quería explicar, pero se sentía tan estimulado por el cambio repentino que olvidó lo que iba a decir. Jin Shao besó el rabillo de un ojo donde un fino hilo de lágrimas se filtraba y acarició suavemente la espalda del hombre en sus brazos. No tengas miedo, no me moveré, no te dolerá en absoluto. Muhan Shan respiró lentamente, adaptándose gradualmente al gran objeto que había atravesado repentinamente su cuerpo. Después de que el dolor pasara, ese entumecimiento y picor familiar aumentaba gradualmente. ¿Sigue siendo doloroso? Al oír que Muhan Shan ya no respiraba tan profundamente, Jin Shao le hizo sujetar en su cuello y luego comenzó a moverse lentamente. Sus silenciosos murmullos se convirtieron gradualmente en sonidos incontrolables. Por un momento, toda la tienda del príncipe se sumergió en una atmósfera densa y ambigua. El sonido del agua estaba acompañado de ligeros gemidos con una voz suave. La tímida luna creciendo se escondía entre las nubes. Las estrellas centellaban, el viento de verano pasaba por el bosque, y los jadeos salían de la tranquila tienda militar de vez en cuando, sorprendiendo a los pájaros que descansaban en ella. La noche aún era muy larga. Al día siguiente, Muhan Shan se frotó la frente, que palpitaba por la resaca, y se sentó lentamente. La manta de seda y brocado se deslizó hacia abajo, revelando marcas rojas en su cuerpo. Entonces recordó lo que pasó anoche, y no pudo evitar sentirse un poco molesto. Mirando a su alrededor, vio que el espacio a su lado ya estaba vacío, y que estaban dando órdenes para los ejercicios de afuera. Jin Shao, pequeño bribón. Entonces, en los días siguientes, debido a que Wang Yi había irritado al consejero militar, aprovechando las dificultades del otro hombre, volvió a esos días en los que podía tocar y besar todas las noches, pero no podía comer nada. Esto era lo que se llamaba haber probado el tauteno. Cuando una persona que había comido los más exóticos manjares y mariscos volvía a comer vegetales. ¿Qué tan amargo era eso? Así, el Wang Yi, que no podía satisfacerse todos los días, solo podía entrenar a sus soldados sin piedad, causando que todo el ejército se llenara de lamento durante esos días. Durante varios días no hubo noticias de la corte,
7 días después, el emperador envió a Shuayu, el asistente del ministro de Hacienda, a revisar los libros de cuentas del ejército por adelantado. De repente, la corte estalló cuando muchos de los cancilleres acusaron al ministro de Hacienda a algunos de sus subordinados de malversación de fondos. El emperador estaba furioso y ordenó una investigación exhaustiva. Cuando más se investigaba, más aprensivo se volvía. No era solo el ejército privado de Wang Ye, sino que otras tropas en el área también habían sido malversadas. Hermano Shua, es gracias a su prestigio que esas personas fueron expuestas. Con una copa de vino en su mano, Jin Shao le dio una palmadita en la espalda a Shuayu. La palmada hizo que Shuayu tropezara. Fingió ser arrogante y dijo: «Esto también es porque bajo la jurisdicción de Wang Ye las cosas se hicieron bien y todo se descubrió a tiempo». Los dos vaciaron sus tazas y luego continuaron riéndose a carcajadas. Mu Hanshan se sentó a un lado y vio a los dos halagarse mutuamente. Su cabeza no pudo evitar que le doliera un poco. «Hermano Shua, la gente del departamento de cuentas del ministerio no habría querido dejarte venir. ¿Cómo se decidieron por ti?» No lo entendí en absoluto, ya que esas personas se atrevían a hacer tal cosa. Podían controlar definitivamente quién revisaría las cuentas cada vez. ¿Cómo pudieron permitir que Shuayun, una variable de su plan, participara? En realidad solo quería aprovechar esta oportunidad para despedirlos a ambos, así que tomé este trabajo. Shuayun se rió a carcajadas un par de veces.